Comenzando con el repaso de geografía, no, es la primera unidad que vimos hace tiempo ya. ah, y pues vamos a hacer un repaso rápido por todo lo que tiene la materia de geografía. Es una unidad mucho más corta de la que vimos la semana pasada, de unidad de historia mundial. Así que deberíamos poder acabarla con más tiempo, ¿no? Y comenzamos con todas las unidades con una definición general importante para entender la unidad. Esta es, ¿no?, sobre qué es la geografía. La geografía es el estudio de superficie de la Tierra y eso obviamente no entorna muchas cosas. Lo físico, lo natural, los lugares habitados por la humanidad. Es un poco más claro de entender cuando veamos los tipos de diferentes mapas que hay. Pero sí, todo lo que hay en la superficie de la Tierra, lo natural y también lo creado por los humanos, es lo que se estudia en la geografía. Entonces, siguiendo, los lugares y las regiones también, que es una definición importante que vimos al inicio de la unidad de geografía, ¿no? Y básicamente, ¿no?, un lugar es un sitio específico, una unidad definida, siendo cualquier cosa, una ciudad, un país, puede ser una cosa natural como un lago, una montaña, que es un solo sitio, ¿no?, con límites definidos. Y una región es como un conjunto de lugares que puede tener diferentes límites dependiendo de quién le preguntas, que típicamente tienen como una identidad en común. Eso es lo que los hace un poco más difícil de definir a las regiones que tienen, que la definición puede ser un poco más a base de opinión, ¿no? Así que como hicimos cuando primero aprendimos esto, voy a dar unos ejemplos de lugar o de región y quiero que me digan si es un lugar o una región. ¿Ya? Ok. Comenzando con Monterrey, México. Lugar o región. Lugar. Lugar. Sí, muy bien. No es una ciudad, es un solo sitio y tiene límites muy bien, muy fácilmente definidos. Ahí sientes Latinoamérica. Es mm, lugar y Latinoamérica es una región y la razón por la cual es una región es que podemos ver que primero que todo es un conjunto de países, ¿no? Son varios países, por eso son varios lugares, ¿no?, como un grupo ujú. grande, ¿no? Y aparte de eso, también hay un poco de diferencia en la definición de Latinoamérica, ¿no? Algunas personas, ah, un segundo, ahí está, ahí está. Algunas personas sí consideran a estos tres países que vemos acá, las Guayanas, algunas personas los consideran parte de Latinoamérica, otras no. Eso tiene que ver por diferencias culturales y lingüísticas, ¿no? Así que podemos ver primero todo que es un conjunto de lugares, que hay diferencias en la definición de qué países son parte de Latinoamérica, cuáles países no son parte de Latinoamérica, y que la definición de Latinoamérica, en lo general, es a base de una identidad cultural y lingüística, ¿no? Latinoamérica se llama así porque es todos los países en el continente americano que hablan un idioma basado en latín, ¿no? Los cuales son el español, el portugués y el francés. Así que todos los países que habitan esta región, claro, en el español, el portugués y el francés, son considerados parte de Latinoamérica. Ah, Ok. eh, Estos tres no lo hablan, pero son muy parecidos a otros países de Latinoamérica, ¿no?, culturalmente. Así que por eso a veces sí se consideran, a veces no. Depende de quién le pregunte. Y la siguiente es Asia del Sur, que es esto que vemos acá de los países en verde, lugar, región. Es Es, una región. Lugar. es una región. Como vimos en Latinoamérica, no, es un conjunto de países. Tienen cosas en común culturalmente, ¿no? Tienen cosas en común en términos de idioma, de religión, de cultura. Y también podemos ver en este mapa, es muy útil para saber qué es región, porque vemos que están en verdes de diferentes colores. El Ajá. verde más intenso son países que siempre son considerados parte de Asia del Sur. En cambio, los que Ok. están en verde más clarito son países que solamente a veces se consideran parte
hacia el sur, dependiendo de aquí le pregunto. Ok. Bien. ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta sobre regiones o lugares? No. Ok. Continuando entonces, las características las características de un lugar, una región. Estas se dividen en dos partes, las características físicas y las características humanas. Uno puede pensar en las características físicas como todo lo natural, ¿no? Todo lo que existe sin los humanos, un lugar y región que estaría ahí si los humanos nunca hubieran llegado, como el clima, ¿no? Si es templado, caluroso, frío, a cuánta lluvia cae, todo eso. El tipo de suelo, si es suelo fértil, qué tipo de mineral tiene, cosas así, recursos naturales, ¿no? Y la flora y la fauna, los animales y las plantas de un lugar o región. En cambio, las características humanas son todo sobre la población que vive en ese lugar o región. Así que la composición étnica, no lingüística, cultural, qué idiomas hablan, cuánta gente hay, viven es población rural o urbana, viven en el campo o viven en ciudades. Puede ser una mezcla de ambos, ¿no? Y también qué produce la gente, ¿no? Cómo vive la gente, son granjeros, trabajan en fábricas, cazan, una gran variedad de actividades, ¿no? Así que las características, ¿no? Se dividen en dos, las físicas, lo natural, y todo lo que viene con los humanos, ¿no? Las características de la población humana de ese lugar o región. Y otra cosa importante de este primer capítulo de la unidad de geografía es hablar sobre los diferentes tipos de mapas, ¿no? Así que mencioné al inicio, la definición de geografía es el estudio de la superficie de la Tierra. Por lo tanto, los mapas son muy importantes al estudio de la geografía, ¿no? Porque es una forma de comunicar esa información sobre la superficie de la Tierra. Y hay una gran variedad. Acá tenemos una lista de los más importantes. Político es probablemente el más común. Los mapas políticos son estos que vemos acá arriba a la derecha, que demuestran las fronteras. Se dice político, ¿no? Porque son las fronteras entre diferentes estados o países o cosas decididas, ¿no? Por gobiernos y cosas así. Mapas físicos y topográficos son como este que vemos acá abajo a la derecha, que muestran lo aspecto físico, ¿no? de, de un país, una región. La elevación, si es una área montañosa, como vemos acá en el oeste de los Estados Unidos, si hay mucha vegetación, como vemos acá en el sur, oeste de los Estados Unidos. En fin, todo sobre el clima, de la región se puede mostrar con mapas físicos, topográficos, y mapas económicos que están utilizados para mostrar los recursos naturales, las actividades económicas de un lugar. Y el último es un atlas histórico, que es un término para escribir un mapa que comunica información sobre la historia. Así que como este que vemos acá abajo a la izquierda, que muestra que muestra información sobre las guerras de independencia de Latinoamérica, ¿no? Mostrando Latinoamérica antes de la guerra de independencia y después, también mostrando batallas importantes, ¿no? Cosas así, a qué imperios pertenecían las colonias de Latinoamérica antes. No, y todos estos mapas pueden ser utilizados para representar diferentes lugares, diferentes sitios, diferentes momentos históricos. Y no solamente estos, pero también otro tipo de información puede ser representado por los mapas. Vimos bastante de eso en el examen de práctica que les mandé la semana pasada, pero que era todo sobre mapas, sobre leer mapas y cómo interpretar la información que tiene. Ajá. Hablando un poco más de la interacción entre el ambiente natural y los humanos, hablamos un poco sobre esto en la historia, en la unidad de historia mundial, sobre todo con esto de ambientes favorables, ¿no? Ah, el, los diferentes ambientes pueden ser divididos en ambientes favorables para la humanidad, ¿no? Para vivir, y ambientes desfavorables. Es más difícil vivir, las condiciones son más duras. Así que en ambientes favorables tenemos cosas como clima templado, fuentes de agua dulce, tierra fértil. Todas estas cosas son, cuando hablamos sobre las primeras civilizaciones, ¿no?
decimos que estos serán cosas claves para tener una civilización, porque en estas áreas es más fácil de vivir, puedes tener una población más grande con estas cosas, ¿no? Fuente de agua dulce, tierra fértil para cosechar cultivos, un clima templado, ¿no? Para que no sea muy extremo, también es más fácil hacer agricultura así. Y también otra cosa ah, que puede ser favorable son tener ríos y mares para transportación. Ríos y mares fáciles de navegar ah, hacen que, hacen que sea más fácil, ¿no? Transportarse por barcos y cosas así. Sobre todo en los viejos tiempos, esa era la forma más rápida de viajar. Así que eso podría ayudar muchísimo a que sea un área favorable para los humanos, ¿no? Poder transportar para hacer comercio o diferentes cosas, para viajar largas distancias. Era muy útil tener cosas que hacen una región accesible, como ríos y mares. En cambio, ambientes desfavorables no sería todo lo opuesto, lo que acabamos de ver. Clima extremo puede ser extremadamente caluroso, extremadamente frío, poca agua para beber, o sea que en un desierto también sería muy difícil sobrevivir. Tierra infértil, donde es muy difícil para cosechar cultivos. Son todas cosas que hacen un ambiente desfavorable y difícil para que los humanos vivan ahí. Un poco el opuesto de estos ríos y mares que hacen fácil la transportación, que se mueve la humanidad, cosas que hacen difícil, ¿no? Son cosas como montañas, desiertos, junglas, pantanos, cosas que hacen difícil no trasladarse de un lado al otro. Ah, pero por esta por esta razón vemos desarrollos culturales y políticos diferentes. O sea, hemos hablado creo que un poco que la cultura de acá del norte de África es muy diferente a la del resto del continente africano, ¿no? La razón por eso Ujú. es porque entre los dos hay este inmenso desierto, el desierto del Sahara, y es muy difícil cruzarlo. Por lo tanto, no hubo mucha comunicación entre estas dos regiones a lo largo de la historia, y por lo tanto tienen culturas muy diferentes. En cambio, acá arriba hay el océano Mediterráneo, ¿no? Perdón, el mar Mediterráneo, ah, que es muy fácil de navegar. Por lo tanto, ha habido muchas civilizaciones en la costa del mar Mediterráneo y todos han tenido muchas cosas en común, ¿no? Porque el transporte es muy fácil por esa región y hay mucho intercambio cultural y comercio. Pero en ambas estas situaciones, con ambientes favorables, con ambientes desfavorables, los humanos siempre pueden modificar el ambiente para hacerlo o aún más fácil de vivir o para hacerlo un poco más fácil de vivir, ¿no? Construyendo cosas como canales, edificios, arando la tierra, una gran variedad de cosas que pueden hacer los humanos para forzar que un ambiente sea más favorable. El siguiente tema del cual habla la unidad de geografía es sobre la migración, ¿no? Y en esta partida vamos a ver una lista de migraciones que el libro dice que son importantes para el examen. Pero una cosa que caracteriza casi todas las migraciones son estos dos cosas: factores expulsivos y factores atractivos. Factores no expulsivos, como dice el nombre, como expulsar es como, ¿no? Como votar. Expulsivos son factores que como forzan a alguien a migrar, que en el sitio donde están hay cosas que hacen difícil vivir, por lo tanto quieren migrar a otro sitio. Y factores atractivos son opuestos, ¿no? Atraen a la gente, hacen que la gente venga, así que son cosas buenas, ¿no? Que hacen que la gente quiera ir a ese sitio. Y esto puede tener una variedad de formas, o sea, oportunidades económicas puede ser expulsivo o atractivo. Así que si en tu país donde tú estás hay malas oportunidades económicas, no hay muchas, la economía no es buena, puede ser un factor expulsivo para que te vayas a un sitio que tiene factores atractivos, que tiene una buena economía. Así que es no como uno puede ser factores expulsivos y atractivos económicos, de libertad, no política o religiosa. Puede ser que tengas pocas libertades donde estás y por eso te vas a un sitio donde hay mucha libertad. Sería expulsivo y atractivo. También para escapar violencia es una razón no muy común por la migración también. Siguiendo a la lista de migraciones que da el libro, acá tenemos algunas. Las primeras
las primeras personas llegando a América, ¿no? Es algo que pasó entre 38.000 y 14.000 antes de Cristo, hace muchísimo tiempo, cuando los humanos seguían migrando por todo el planeta, cuando aún no se había inventado la civilización, aún la gente vivía en pequeños grupos de cazadores, fueron migrando en esta también era durante la era del hielo, ¿no? Hace mucho tiempo, cuando el planeta estaba mucho más frío. Fueron migrando de África hacia Asia. Cuando llegaron a la punta de Asia, lo que hoy es Rusia, ¿no? En esos tiempos había un puente de tierra entre Norteamérica y Rusia, estaban conectados. Así que la gente pudo migrar por ahí hasta llegar a América. Después, ¿no? Ese como puente de tierra, Beringia se le dice, se deshizo y por eso hoy en día hay océano entre Rusia y Norteamérica. Pero en esos días no era así, es que la gente pudo caminar desde Asia hasta Norteamérica, poblar todo el continente americano. Pero eso fue hace muchísimo, mucho tiempo. La siguiente migración en la cual habla el libro son las migraciones germánicas, que también hablamos sobre ellas en la unidad de historia mundial. ¿Alguien me puede decir qué eran las migraciones germánicas? No, luego de ellas una vez ya. Tuvieron que ver con el Imperio Romano, que tenemos un mapa de ellas, acá abajo a la derecha. Bueno, Ni ah, idea, lo- profesor. está bien, todo bien, por eso estamos haciendo repaso. Ah, Así que los pueblos germánicos no eran estos pueblos que vivían acá en el noreste de Europa durante la época romana, ah, que más o menos entre 100 y 500 después de Cristo vinieron unos grupos de Asia y empezaron a hacer guerra en esta región. Por lo tanto, muchos grupos germánicos se huyeron al oeste para escapar de la guerra, de la violencia. Y eso causó estas migraciones que vemos acá, que, que también vinieron con guerra, con mucha violencia, ¿no? Porque mientras los germánicos entraron al Imperio Romano, a los romanos no les gustaron, no les gustó eso, así que empezó a haber mucha violencia y conflicto. Y estos pueblos germánicos terminaron definiendo a muchos futuros estados de Europa. Así que tenemos acá unos grupos como los francos que migran acá, que este sitio luego se vuelve Francia. Los anglos y los sajones que se migran a Inglaterra, los anglos terminan siendo los ingleses. ¿No? Y así eso es como define un poco lo que sería la Europa moderna, que son las germánicas. Otro muy importante para la historia del continente americano es el comercio atlántico de esclavos, ¿no? Cuando una gran parte de la población de África fue forzada a migrar al continente americano. Esa es una migración en la cual los factores expulsivos y atractivos no importan, no fueron una parte de la migración porque no tomaron la decisión de migrar los esclavos, ¿no? Ellos fueron forzados, por lo tanto no tuvieron factores ni expulsivos ni atractivos, fue una migración forzada. Una migración no forzada es la de europeos del norte de los Estados Unidos. Los Estados Unidos a lo largo de su historia tuvo dos grandes olas de migración, ¿no? La primera fue esta que vemos, en los años 40 y 50 del siglo XIX, en la cual vinieron gente del norte de Europa, de Inglaterra, disculpen, Inglaterra, de Francia, de Alemania, migraron en grandes cantidades a los Estados Unidos. Por eso hoy en día los Estados Unidos tienen una gran población irlandesa, ¿no? De ascendencia irlandesa. Es una cosa que verás muy común acá. Y ellos fueron por una variedad de factores, ¿no? Expulsivos y atractivos. Razones por oportunidades económicas, porque la situación económica en Europa estaba muy mal en esa época, también política, había mucha represión en Europa en esa época, por eso los Estados Unidos, mucha de esta gente, en fin. Otras migraciones en los Estados Unidos, dos que van juntas, que son muy importantes, es la migración estadounidense al oeste y la migración forzada de americanos indígenas, ¿no? Hablamos sobre esto en la unidad de historia americana, que mientras los Estados Unidos fue expandiéndose hacia el oeste, fue expulsando y forzando a migrar a los pueblos indígenas, ¿no? Acá tenemos un gráfico que demuestra, ¿no? Todo lo que vemos en rojo es la tierra de los pueblos indígenas. Digamos que a través de los años va disminuyendo, disminuyendo y disminuyendo. Mientras eso pasaba, había, ¿no? Los estadounidenses estaban expandiendo y extendiendo a la tierra que antes era de
Esta fue una migración forzada, ¿no? Los pueblos indígenas fue una migración forzada. En cambio, la migración estadounidense no fue forzada, fue por motivos sobre todo económicos, que se mudaban hacia el oeste. Y hablando sobre la segunda ola histórica de migración que tuvo los Estados Unidos, a la primera que vimos no fue del norte de Europa, ocurrió a medios del siglo XIX, los 1800. La siguiente fue migración de europeos del sur y del este de los Estados Unidos. Así que países como Italia, es uno muy común, también es muy común ver gente con ascendencia italiana en los Estados Unidos, del sur de Europa, pero también del este de Europa, países como Polonia, Rusia, Ucrania, que también es muy común verlos a gente de esa ascendencia en los Estados Unidos, sobre todo en Nueva York y ciudades de la costa este. Ellos también no migrando por razones de libertad de, y de oportunidad económica. Esas son las migraciones históricas, ¿no? Que menciona el libro, pero también hay una gran cantidad de migraciones modernas que están ocurriendo aún hoy en día. De Latinoamérica a los Estados Unidos, por ejemplo, de China a los Estados Unidos, de Europa del Este a Europa del Oeste y de África del Norte a Europa también. Son ah, corrientes grandes de migraciones que están sucediendo hoy en día, también por una variedad de motivos. Continuando, a hablar un poco sobre mapas y globos, ¿no? Ambas son formas de representar todo lo que hemos hablado, toda esta diferente información sobre la geografía, son formas de representar la superficie de la Tierra. Cada uno tiene sus ventajas, ¿no? Los globos son representaciones más exactas del planeta Tierra, ¿no? Porque el planeta Tierra es redondo, así que por eso es como una mini réplica del planeta Tierra. Es muy exacta, es muy fiel a la realidad. En cambio, los mapas, como son planos, primero que todo son más fáciles de transportar, son más fáciles de tener, pueden mostrar áreas más específicas, ¿no? Con el globo solamente puedes mostrar el planeta Tierra entero, pero como un mapa puedes mostrar a una ciudad, a un país, a una región, a lo que sea. Ah, pero el problema viene cuando tienes un mapa del mundo, que como los mapas son planos y el planeta Tierra es una esfera, es muy difícil representar el planeta Tierra en un mapa. Por eso los cartógrafos, si se dice la gente que hace mapas, ¿no? Tiene una variedad de soluciones para hacer eso. Puede ser que hagan una representación más o menos así, que, que no cambia el tamaño de los continentes, pero lo más común es hacer unas proyecciones que sí cambien el tamaño de los continentes, ¿no? Para que sea más fácil de representarlos en un mapa. Ya tenemos una imagen de eso, ¿no? Que en esta representación los países al norte y al sur del planeta Tierra parecen más grandes de lo que son en realidad, ¿no? Y esto es para hacer que caben en un mapa de forma organizada, que sea un poco más fácil de entender y leer que este mapa. Pues, otra forma de leer y entender los mapas y globos es con latitud y longitud, que son medidas que nos ayudan a entender exactamente dónde estamos en el planeta Tierra. Latitud es la distancia al norte o al sur del Ecuador y longitud la distancia al este o al oeste del meridiano cero. Estas dos líneas son, ¿no?, líneas inventadas por los cartógrafos y los geógrafos para poder organizarse y para poder encontrar ubicaciones en el planeta Tierra, ¿no? El Ecuador queda ahí en el medio del planeta Tierra a la horizontal y el meridiano cero, perdón, queda al medio del planeta Tierra a lo vertical, ¿no? De norte a sur, el Ecuador es de este a oeste. Las que medidas de latitud, ¿no? Miden qué tan norte o sur estás del Ecuador y medidas de longitud miden qué tan este o oeste estás del meridiano cero. ¿No? Y estas dos medidas se miden grados y minutos. Grados siendo las medidas más grandes, minutos las medidas más pequeñas específicas, ¿no? Como metros y centímetros. Ah, y con eso podemos dar la ubicación de cualquier sitio en el planeta Tierra. Por ejemplo, más o menos a 41 grados al norte
Acá tenemos 40 grados al norte del Ecuador, como para los Estados Unidos, ¿no? 40 grados al norte y 74 grados al oeste está la ciudad de Nueva York. También se puede utilizar esos medidas para dar cualquier lugar en continuando. Esto, sí, estamos llegando al fin del repaso de geografía, hablando un poco sobre, más sobre el medio ambiente, sobre qué es un ecosistema. Un ecosistema es un poco un término más técnico de la ciencia natural, a través de ya en sus cursos de ciencia, pero un ecosistema, en fin, es el conjunto de las interacciones entre todos los seres vivos, entre la tierra, en todo lo natural de un lugar, ¿no? Que esas interacciones y cómo viven los organismos se juntan para crear un sistema de interdependencia en ese lugar. Qué quiere decir con eso? Es una cosa que creo que demuestra este gráfico acá arriba a la derecha muy bien, ¿no? Acá tenemos como una cadena de alimentación, se dice. Así que, por ejemplo, el primer paso tenemos estos árboles que vemos acá. Los árboles sobreviven produciendo sus alimentos con la luz del sol y los nutrientes de la tierra, ¿no? Y también con el agua de la lluvia que cae. Así que así sobreviven las plantas, los árboles y todo eso. Después vienen los bichos, ¿no? Y ellos se comen a las plantas. Después a las ranas se comen los bichos, la serpiente la rana, y en fin va así en un círculo hasta que los animales mueren. Cuando los animales mueren, ah, se descomponen y los nutrientes que habían consumido esos animales regresan a la tierra. Así que así se forma como un ciclo, ¿no? De la vida en estos ecosistemas, en el cual cada animal, cada organismo, depende de los otros para sobrevivir, ¿no? Así que aunque la serpiente no come a plantas, como se come a las ranitas, igual depende de las plantas, porque si no hay plantas, no hay bichos. Si no hay bichos, las ranas no tienen nada que comer. Entonces, si no hay ranas, ellas no tienen nada. Así, esto forma un sistema de interdependencia, ¿no? Cada uno depende del otro para tener un sistema equilibrado, donde hay suficiente para que todo sobreviva. Pero como siempre, los humanos, sobre todo recientemente, han estado causando grandes problemas por los sistemas, haciendo cosas que rompen este equilibrio muy frágil que ha sido organizado en varios sitios del planeta. Entre ellos está uno de los más importantes y los más graves, es la destrucción de ecosistemas, que se hace tallando bosques. Es un problema muy grande a lo largo del planeta Tierra, sobre todo en el Amazonas, Sudamérica, pero también sobre todo tallándolo no solamente por la madera que dan los árboles, sino para convertir esos terrenos en granjas, en grandes granjas. Y el problema sobre todo con eso es que son granjas que cultivan que tienen solo un cultivo. Y con eso está reemplazando toda esta diversidad de plantas y animales con un tipo de cultivo, lo cual no es bueno para los ecosistemas y para el medio ambiente. Pero también de otras formas, ¿no? Hay formas de desequilibrar el ecosistema, desechos industriales que pueden dañar a las plantas, o los ríos, a las fuentes de agua, que obviamente si llamas una fuente de agua, por ejemplo, puede ser que mates a los peces de ahí, y después los animales que comían los peces no tienen que comer, y eso desequilibra todo el ecosistema. Especies invasivas, una especie invasiva es cuando los humanos traen una especie de otro sitio del planeta y lo traen a otro lugar y esa especie no debería estar en ese lugar. Por eso puede cambiar ese equilibrio, ¿no? Por ejemplo, en los Estados Unidos, en Florida, hay unos pantanos llamados los Everglades, que son un ecosistema muy grande de pantanos, ¿no? Con todos los animales indígenas. En los años 80, los humanos trajeron serpientes de Sudamérica, unas boas tremendas, que como son una especie invasiva actualmente en Florida, ¿no? Que no deberían estar ahí, son indígenas de Sudamérica, pero están ahí y han formado su propia población que está causando un poco de caos entre el ecosistema, ¿no? Está sobrecazando ciertos animales, está compitiendo con otros depredadores indígenas de ese ecosistema. Así que por eso puede ser destructivo y no puede romper este frágil equilibrio de que hemos hablado acá del ecosistema. Y otra cosa también es la sobrecaza, ¿no? Cuando los humanos cazan demasiado de un solo animal, pueden casi destruir la población.
Y esto también no tiene un impacto no solamente sobre la población de ese animal, sino sobre todo el ecosistema, ¿no? Porque hemos hablado de este sistema de interdependencia. Ya, ese es el repaso de la unidad de geografía. Como dije, una unidad un poco, mucho más corta de la que hablamos la semana pasada. ¿Alguna pregunta de lo que hemos visto? No, maestro. No. Ok, bien. Ah, entonces, que terminé preguntándoles si tenían alguna duda sobre el examen de práctica que les mandé la semana pasada, porque vimos que era, justo se relacionaba todo esto, era todo sobre leer mapas, los diferentes tipos de mapas, ah, para entenderlos y ver qué información. ¿Alguna pregunta sobre esto para los que decidieron utilizarlo? Sí, ¿no? También tenía las respuestas el video, ¿no? Con explicaciones. Pero, ¿no hay ninguna duda entonces? Yo te soy sincera, apenas lo voy a ver. ¿Qué cosa? Digo, para serte sincera, yo apenas voy a ver ese que mandaste del examen de práctica. Y por eso no tuve un poquito de tiempo, pero yo lo voy a chequear. Sí, sí, es bastante largo, ¿no? Y Ujú. es uno que pueden verlo cuando sea, no tienen que verlo esta semana. Es un buen recurso para cuando quieren un poco de práctica Ok, para el examen. Ah, ok, yo lo voy a chequear. sí, cuando quieran, por supuesto. Pero bueno, si no hay ninguna otra pregunta ni ninguna otra duda, entonces déjenme tomar foto a la lista. Y eso es todo por hoy. Nos veremos la próxima semana con el repaso de economía y cívica y gobierno. Ok, Gonzalo. Ya. Muchas Ok, gracias. maestro, gracias. Que tengas un Gracias. buen día. Tengan una buena semana. Igualmente. Gracias, maestro. Bye.